necesario acción, ministro. Sí. Ahora, pasamos al tema que le importa a la gente, la CTS. ¿Cómo solicito el retiro del 100% de mi CTS y quiénes pueden acceder? Y estamos conectados con el abogado laboralista José Angulo. Muy buenas noches y bienvenido a Exitosa, te escucha. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctor Angulo? Gracias por atendernos. Bueno, hay muchas dudas todavía sobre esto. Importante poder recalcarle a la población, a la gente que va a poder acceder a esta ley para que pueda retirar su dinero, ¿no? Para que nos pueda explicar precisamente a la pregunta que ya planteaba Katiuska, ¿no? ¿Cómo se hace la solicitud para poder acceder al retiro de la CTS? ¿Cuál es ese primer paso que debe de tener en cuenta el trabajador? Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que este es un beneficio que no todos los trabajadores, vamos a poner así, entre comillas, gozan, ¿no? Hay muchos trabajadores independientes, autónomos, como son los conocidos locadores de servicio, que no cuentan con este beneficio. Es decir, tiene que ser un trabajador formal, a los que le conocemos como de quinta categoría, es decir, que tiene una relación de dependencia, que trabaja de manera formal ante un empleador, sea privado o público. Y dentro del público inclusive también hay ciertas excepciones. También inclusive podría ser para las ahora trabajadores del hogar que también gozan con este beneficio de la CTS. Lo primero es que determinar si es que uno cuenta con CTS. He tenido también varias consultas de distintos oyentes justo de la radio que he tenido la oportunidad de responder a través de mis redes, que me preguntaban cómo sé si tengo. Esto es cuando uno ingresa a trabajar, se le abre una cuenta de compensación por tiempo de servicio en una entidad financiera que yo deseo, pues en un banco o una caja, y ahí semestralmente, cada mes de mayo y cada mes de noviembre, el empleador me depositará generalmente alrededor de un poco más del 50% de mi sueldo, para que en el año tenga un poquito más de un sueldo en esa cuenta. Y hasta el día de hoy esa cuenta era intangible, es decir, tenía 4 sueldos que no podía mover y no los podía sacar ni disponer de ese dinero. Y me funcionaba como una suerte de seguro de desempleo. A raíz de esta nueva norma que ha salido, yo tengo la posibilidad de todo este año, lo que queda del año, es decir, hasta diciembre, poder disponer del 100%. Es decir, si tenía menos de las 4 o no llegaba más de 4 remuneraciones y 4 sueldos dentro de mi cuenta de CTS, ahora ese que quedaba lo puedo sacar y lo puedo retirar. ¿Cómo lo puedo hacer? Una vez que he identificado en dónde encuentro o dónde tengo mi cuenta de CTS, yo tengo que comunicarme con el banco directamente, lo cual, de acuerdo a la misma norma, se puede realizar en vía electrónica y hacer la solicitud vía electrónica dando otro número de cuenta a donde yo quisiera que mi dinero vaya. A raíz de esto, el banco tendrá en 2 días la obligación de depositarme o hacerme la transferencia de dinero. No señala la norma que lo puedan hacer de manera presencial, pero entiendo que no debería ser un limitante. Es decir, lo que se busca es que tampoco haya bastante gente yendo a los bancos para que no exista estos temas de contagio, pero no debería ser un limitante para poder disponer de este beneficio, ¿no? Pero lo correcto y lo que ha establecido la norma en sí es que se haga todo de manera virtual, enviando ahí una comunicación al banco para que pueda darse el traslado. Ahora, ¿cuáles son los correos electrónicos de los bancos? Ya eso dependerá de cada banco y cada institución financiera, porque también cada caja se puede autorregular sobre el mismo. Ahora, doctor, voy a trasladarle una pregunta muy común. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 70 años y he trabajado en 4 lugares formales? ¿Son 4 bancos a los cuales yo puedo ir a solicitar o cómo es el proceso? Sí, como les comentaba, esto funciona, es un beneficio que funciona como una suerte de seguro de desempleo. Correcto. Y se activa, es decir, va a estar ahí como una cuenta intangible que no la puedo sacar, excepto el excedente, que ya lo conversamos, pero cuando yo ceso de trabajar, dejo de trabajar, se me expide una carta que se llama Carta de Liberación de CTS. Y yo con esta carta que le emite mi empleador, puedo ir al banco y pedirles que se active la liberación y me dejen la posibilidad de retirar el 100% de lo que tengo ahí para que yo durante ese tiempo de desempleo pueda utilizar el dinero. Si yo he venido, y digamos que gracias a Dios, yendo consecutivamente de trabajo en trabajo,
y he podido tener distintos empleadores, la pregunta que tú me has hecho, puede haber dos posibilidades. Puede ser que el trabajador haya retirado su dinero en cada oportunidad de corte, o que haya mantenido en un solo banco, porque es posible mantener toda esta misma cuenta haciendo la modificación de la cuenta, ¿no? Ahora, doctor, seguramente habrá más de una persona que no sabe, porque existen personas que no conocen al 100% sus derechos laborales. Entonces, y de pronto tienen dudas si es que ellos acceden o no a una compensación por tiempo de servicio. ¿A quiénes les corresponde una CTS? ¿A los trabajadores que están bajo qué regímenes? Sí, son distintos regímenes que hay en temas laborales, pero el más común, por así decirlo, es el régimen general de la actividad privada, o como muchos lo conocen como el 728. Es la mayoría de trabajadores que trabajan para una empresa privada y no realizando actividades muy específicas. Pero, sin embargo, hay otras actividades, otros regímenes que sí permiten, como puede ser, el que les comentaba, trabajadores del hogar, pueden ser también los trabajadores ahora agrícolas, también tienen derecho al mismo. Entonces, sí hay ciertos otros regímenes que lo tienen. En el sector público, dependiendo del tipo de régimen en el cual estás, porque hay unos entidades públicas que se rigen por el 728, otros por el conocido 276, que no tiene CTS, otros por el CAS, que no tiene CTS, pero si uno está dentro del mismo y sí está dentro de una institución pública, pero bajo el régimen 728, tendrá derecho a la CTS. Así el trabajador solamente realice una labor part-time, a medio tiempo. Doctor. Esa es una muy buena pregunta y te agradezco bastante que hayas hecho ese comentario, porque efectivamente es el trabajador que tenga 4 o más horas de trabajo. En temas laborales, el part-time es el trabajador que realiza menos de 4 horas, es decir, hasta 3.59 minutos, 3 horas con 59 minutos. Si haces 4 horas ya tienes derecho a varios beneficios, como es la estabilidad laboral y en este caso la CTS. Si uno no tiene ese derecho, no va a poder. También los establecidos en la ley MIPE, pero bajo el régimen de microempresas, no tienen derecho a la CTS. A los ley MIPE, pero que son pequeña empresa, sí les da un derecho de CTS parcializado. Así es. Ahora, es importante, señor Angulo, poder abrir las llamadas y que sea el público que sintoniza y ve exitosa que le pueda brindar pues las preguntas correspondientes. 251-9422-467-4499, el abogado laboralista José Angulo, y está pues presto para brindarle toda la información. Aló, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señorita. Su nombre, por favor. Señor Daniel, ¿cuál es su pregunta? Sí, mi pregunta quería hacer la pregunta al doctor. Yo he trabajado en una empresa como 15 años, pero trabajé 12 horas diarias, de los cuales de 8 horas sí me dieron mi CTS, ¿no? O sea, lo depositaron, mi CTS depositaban al banco, pero de las 4 horas restantes no me depositaban. O sea, prácticamente la mitad de mi sueldo sí me depositaron, pero la otra mitad que ganaba en las otras 4 horas no me depositaron eso. ¿Hay alguna forma de que pueda reclamar o es que la ley no me favorece? Mira, caso interesante, doctor. ¿Cómo se resuelve esto? Sí, acá vamos a ver que hay un tema de fondo, que es cómo se puede hacer el reclamo. Pero hay un tema previo que es que determinar si es que realmente tenía ese tipo de jornada y cómo era el pago que se realizaba. Es decir, usualmente las personas solo pueden trabajar 48 horas semanales o en promedio las 8 horas diarias, que por 6 días hacen 48 horas. Si uno trabaja 12 horas, estamos hablando de 4 horas extra. Siempre y cuando las horas extras sean repetidas 3 veces en un periodo de semestre de 6, se le considera que ya es parte remunerativa y por lo tanto debe sumar al cálculo de la remuneración. Es decir, y le pongo un ejemplo, si yo gano 1.000 soles y por horas extra hice 200 soles este mes, igual lo sigo repitiendo durante todo, mi sueldo ya no va a ser 1.000, sino va a ser 1.200. Y como a eso se le llama concepto remunerativo o el nuevo sueldo, ese va a ser la base de cálculo para mi CTS. Si un empleador no ha cumplido con pagar de manera íntegra o total el cálculo de la CTS o del depósito,
la persona, es decir, el trabajador tiene hasta 4 años desde cesado. Es decir, si yo todavía soy trabajador, en cualquier momento puedo reclamarlo. Pero si no, a partir de hoy, que es eso, tengo 4 años hacia el futuro para iniciar la acción judicial. Si yo todavía estoy trabajando, le recomendaría también que esto lo pueda ver directamente con SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, para que puedan hacer una verificación del pago y de este beneficio. Ahora, si ya este es no está trabajando, lo más recomendable es vía judicial, ¿no? Es el típico caso de los vigilantes, ¿no? Por ejemplo, ellos trabajan en promedio 12 horas diarios y es durante 6 días a la semana, doctor. Sí, pero ahí hay un tema también que hay que tener en consideración. Hay ciertas profesiones o ciertas labores que cuando y está establecido en la ley como excepciones a la jornada máxima laboral. Es decir, excepciones como por ejemplo en los casos de vigilancia cuando existen largos periodos de inactividad. Por ejemplo, y te doy un ejemplo, si yo estoy trabajando y soy un vigilante, pero solo me quedo en una casetita vigilando, no hay mucha actividad durante ese tiempo en la caseta, yo tengo una cama, puedo estar viendo mi tele, puedo estar descansando, puedo dormir, y solo me voy a activar los momentos que sea necesario, no tengo esa restricción de las 8 horas, sino puedo tener 12, 13, 14 horas, siempre y cuando sea saludable, no atente contra mi seguridad o mi salud, y no necesariamente me tengan que pagar las horas extra. Eso se le llama la excepción de jornada máxima. Y también son los trabajadores que no están sujetos a fiscalización laboral, ¿no? Inmediata. Vamos a ir con más llamadas, Katiuska. Así es, 251-9422-467-4499. Aló, muy buenas noches, bienvenido a Exitosa, te escucha. Aló, buenas noches, le habla Andrés Córdoba Vicuña. Señor Andrés Córdoba, ¿de qué parte nos llama? San Martín. Bienvenido, San Martín. ¿Cuál es su pregunta para el abogado José Angulo? Doctora, quiero preguntarle, doctor, mira, yo tengo más de 4 sueldos en mi CTS y solo quisiera retirar el excedente nada más. ¿Lo puedo retirar normal como siempre lo he hecho? Sí, efectivamente, con esta norma, es decir, con la norma regular, es decir, sin la norma excepcional que ha salido hace unos días, uno puede retirar el excedente de 4 sueldos. Es decir, si yo gano 1.000 soles y tengo 5.000 soles en el banco de mi cuenta de CTS, puedo retirar 1.000 porque los otros 4 son intangibles. Pero a partir de la vigencia de esa norma que ha salido la semana pasada, yo tengo la posibilidad de sacar hasta el 100%, no necesariamente total, sino también retiros parciales. Así que también podría sacar 1.000, 2.000, 3.000 y dejar todavía algo en el fondo, ¿no? Es opcional, ¿no? El retiro del 100%. No es sí, obligatorio. Claro, no es facultativo y tiene la posibilidad de ser, como le decía, total o parcial, ¿no? Correcto. Y también tomando en consideración que ahora en quincena, es decir, en 5 días más, se vence el plazo para que el empleador deposite el nuevo depósito de la CTS de mayo. Entonces, por ejemplo, si yo retiro ahora y en 5 días me van a depositar otro monto, ¿no? Entonces yo también puedo retirar de ese otro monto. Está habilitado hasta diciembre, por lo cual también yo podría retirar lo que se me deposite en noviembre. Vamos a ir con una llamada más. A ver, ¿a quién tenemos en el teléfono? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué parte nos llama? Buenas noches, le hablo Mariela. Mariela, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Yo he sido trabajadora de educación. Muy bien, ¿y cuál es su pregunta? Del 2004 al 2011. Y he dejado de trabajar. ¿Cómo sería el pago ahí de CTS? No estoy trabajando actualmente. Ha trabajado del 2004 al 2011. Sí, si uno ha tenido o ha venido trabajando, como es el caso de la señora, hasta el 2011, su empleador ha debido depositarle la CTS. Si no la ha retirado, la cuenta sigue, es decir, no se pierde, va a seguir ahí y generará los intereses que considere necesario dependiendo de la institución financiera en la cual se encuentre. Entonces, si la trabajadora, la ex trabajadora, no ha retirado y tenía cuenta de CTS, al día de hoy podría ir y reclamarle a la institución financiera donde la ha depositado. Si es que es el caso en que no le han depositado y ha habido incumplimiento de parte de su empleador, lamentablemente por el plazo de inacción, estamos hablando de casi 10 años, ya no se podría hacer el reclamo de manera judicial.
porque ha sobrepasado el plazo de que le consideramos llamado prescripción, es decir, que se muere la posibilidad de hacer la acción judicial. Correcto. Doctor Angulo, muchas gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias. No, siempre un gusto y que tengan buenas noches. Muy bien, información valiosa, Jack, información importante para que usted conozca cuál es el proceso de retirar la CTS. Puede ser el 100% o lo que usted necesite para poder reactivarse económicamente. Esto es Exitosa Te Escucha por la señal de Exitosa Perú. Saludar también a la gente que nos mira por Exitosa Go. Sí, así es, y vayan compartiendo la transmisión, si pueden, con todos sus contactos en las redes sociales. Hacemos una pausa y ya regresamos en Exitosa Te Escucha.